Bueno, queríamos empezar dando las gracias a la organización y también dando la enhorabuena por la buena organización del curso. Bueno, primero decir que es un trabajo coral, que es un trabajo hecho entre los 6. Nosotros aquí somos los portavoces del grupo, estamos 4 en Pamplona, pero tenemos unos compañeros en Coruña. La conferencia efectivamente yo creo que en el caso de Galicia es un caso singular de inadaptación de las previsiones de la ley del suelo con respecto a la realidad del hábitat, y yo creo que bueno, intentaremos un poco reflejar eso. La investigación parte de una hipótesis inicial, que es que tradicionalmente en el rural gallego se da una asociación muy clara entre el modo de vida de la sociedad y el proceso de construcción del soporte territorial. Esta es una asociación que en principio es indisoluble y que en un momento determinado empieza a debilitarse, y nosotros entendemos que en la actualidad está totalmente rota. Entonces definiremos qué entendemos nosotros por estos dos conceptos. Por modo de vida entendemos la relación específica que se da entre el individuo o la comunidad y las formas y lugares de habitación y de producción. Y por soporte territorial entendemos por una parte la matriz física construida y por otra parte jurídica o de propiedad del territorio. Geográficamente, Galicia conforma una realidad territorial completa, delimitada al este por la cordillera cantábrica y las sierras orientales, y al sur por la Serra del Surés y por el río Miño. Internamente tiene dos grandes bloques geográficos. Por una parte, el conjunto de valles y tierras altas, que no montañas, que conforman la cuenca hidrográfica del río Miño y del río Sil, y por otra parte una concatenación de valles alargados que en su extremo dan lugar a las rías. Una cuestión fundamental para entender las implicaciones urbanísticas de la configuración territorial de Galicia es la extraordinaria presencia de agua en el territorio. Está cuantificado que hay unos 30.000 kilómetros lineales de cursos continuos de agua, lo que supone 1 kilómetro lineal por cada kilómetro cuadrado de territorio. Esto, en términos de estructura del asentamiento, supone que es un territorio con una capacidad enorme para dar soporte al asentamiento de población. O sea, que es un territorio que se puede ocupar prácticamente en cualquier punto. De hecho, me parece muy significativo esta imagen en la que están cartografiados los 65.000, en torno a 65.000 núcleos de población de España, de los cuales 32.000, aproximadamente la mitad, se ubican en Galicia. Siendo este además un sistema de poblamiento que viene de un lento proceso de evolución, o sea, no es una estructura de asentamiento contemporánea. Os diría que os quedaréis con esta imagen porque nos va a ayudar después a entender cuál es la problemática urbanística de este territorio. Bueno, nosotros el núcleo tiene sus valores importantes, sobre todo nos vamos a fijar en la estructura que para nosotros es definitoria del modelo, que es la parroquia. La parroquia es un agregado de espacios de habitación y de producción, y que es la base de la estructuración administrativa gallega a día de hoy. O sea, los ayuntamientos en Galicia son sumas inmediatas de parroquias, o sea, de núcleos, y parroquias asociadas en los ayuntamientos y de ahí las diputaciones. Es una estructura que nos interesa mucho porque era la estructura mínima completa y completamente funcional, era autosuficiente. Y si nos fijamos, nos gusta hacer esta comparación con la distribución de la estructura castreña, pre-romana, y vemos como la distribución y la manera de colocarse es muy pareja. Es decir, no hay una transposición directa, no de cada castro surge una parroquia, pero sí que hay una
consolidación de la idea de cómo dividir ese territorio y cómo reconocer esas piezas funcionales. Como decía, al final esa unidad es una unidad muy cerrada y muy fuerte, pero está compuesta de otros elementos reconocibles. La aldea, bueno, pues es el elemento mínimo reconocible, es funcional, pero no es plenamente independiente. Necesita la parroquia para el comercio, necesita la parroquia para cierto nivel de servicios, que podríamos decir. Pero bueno, tiene una entidad lo suficiente como para que nos detengamos en ella. ¿Cómo funcionaba una aldea? La idea es que hay un conjunto de edificaciones inicialmente residenciales, pero que también auspician actividades productivas, los animales están en ellas, parte de la actividad de procesado de los alimentos y de las cosechas se hace también en la propia vivienda, y tiene una serie de espacios circundantes vinculados de manera indisoluble, esa idea de habitación-producción completamente unidas. Habría varios tipos de espacios asociados, habría una primera corona, digamos, justo anexa a las viviendas, que se llamamos cortinas, unas pequeñas puertas donde hacer pruebas, ser semillero y también ir decidiendo cuáles son aquellas cosas que se van a llevar a las zonas de labor potentes. Las zonas de labor que, por cierto, luego incidiremos, son de gestión comunitaria, muy importante. Y toda una serie de otros usos, ¿no? Monte bajo, monte alto, tanto para cuestiones energéticas como para cuestiones de asentamiento de los animales y demás, y sobre todo la gestión del agua. En cuanto al espacio productivo como tal, que son moseidos, que son un conjunto de zonas labrables, nos detendremos ahora a ver sus formas, pero la idea es que cada familia o cada grupo de personas residentes en una vivienda, vamos a decir, cada hogar, tiene asignada la gestión, normalmente en régimen de arrendamiento, de espacios diferenciados en cada una de esas partes. Cada unidad familiar también tiene un cierto nivel de autosuficiencia y variedad dentro de los procesos de producción del primario. Todos ellos dentro del espacio de la parroquia y de la aldea, que se pueden gestionar en un solo día. Pues la dimensión es importante. Las formas son muy variadas, evidentemente la topografía gallega pues tiene sus variedades, y nos vamos a basar un poco en la clasificación que hacía Rebouillet para determinarlos. Un apunte, simplemente recordaros el tema que os comentaba de lo comunal. Va a salir y va a ser importante entender esa relación entre el conjunto de edificaciones y todo el espacio alrededor. El 21,7% de la superficie de Galicia a día de hoy son montes en mano común, a día de hoy. Además de una cantidad importante de zonas territoriales que también están en mano común, pero esto simplemente es montes, con el aprovechamiento específico que se puede tener. Vale, la tipificación del espacio productivo. ¿Qué formas nos encontramos aquí? Hay una que es dominante, que es el agra, que es nos enteramos al final, que es transversal a todas y es la dominante prácticamente en todas estas zonas. Además, el resto de las zonas están caracterizadas por otros usos, por otras formas, que se van adaptando un poco como buenamente pueden a la topografía. Bancales y localcos en las zonas de costa, evidentemente conseguir aterrazamientos para poder lograr zonas de producción asumibles, cerrados de montaña, que es una cosa bastante marginal y que realmente son pequeños grupos de casas con extensiones propias de terreno, 2, 3, no suele ser habitual, en muchos casos una sola. Los open fields, campos abiertos, de tierras altas, también no muy habitual, son grandes concentraciones, a nosotros 60-70 unidades habitacionales con zonas indivisas de cereal, casi siempre, y una versión de los bancales o calcos dedicados al vino en los valles del Miño y Sil. El agra. El agra para nosotros es la pieza principal. Es una pieza que está asociada a la aldea. Cada aldea tiene un mínimo de 2 agras y en torno a, de media a 6, 8. Va variando, en algún caso puede tener alguna más. Y son unidades delimitadas únicamente en sus bordes, cerradas, límites en sus bordes, pero tremendamente atomizadas en su interior para que cada una de esas unidades habitacionales tuviese su espacio propio de labor. ¿Vale? El tamaño de un agra, también para seguir con el tema de la idea de la dimensión, ronda de media las 15 hectáreas, bajando en algún caso a las 5, llegando muy puntualmente a las 20-30. En algunos casos, cuando las condiciones topográficas son muy favorables, los límites entre las áreas no están muy claros visualmente. Evidentemente la gente del lugar tenía muy claro hasta dónde llegaba el espacio de trabajo de cada uno. Sintetizando y volviendo un poco a la idea de la parroquia, que nos interesa que quede ahí. La parroquia es un conjunto de espacios habitacionales productivos
varias aldeas y varios espacios de primario, con un componente social muy grande, que en algunos casos ha llegado hasta ahora. Esto es una fiesta que se sigue celebrando a día de hoy, procesión dos Cadaleitos, esto sigue pasando en algunas zonas de Galicia, y con un importante peso de lo comunal. Estas arrapadas bestas, ahora casi es más fiesta que elemento productivo, pero los caballos que viven en libertad en los montes comunales son bajados a la parroquia para marcarlos, para prepararlos y gestionar esa tenencia. Nos interesa que quede esa idea, porque queremos que haya algún rescoldo de la parroquia que nos puede llegar a servir para agarrarnos a ella a posteriori. Bien, bueno, eso, hasta aquí hemos tratado de exponer esa asociación clara, ¿no?, entre el modo de vida y la construcción del soporte. Simbólicamente vamos a tomar el año 56 como el momento en que se inician los cambios que van a provocar la quiebra de este modelo. Digo simbólicamente porque es el año en el que se aprueba la ley del suelo, que inicia la urbanística contemporánea en España, y también porque es la antesala de los cambios que se van a producir con el plan de estabilización del 59 y con los planes de desarrollo de los años 60, que van a industrializar el país y bueno, generar ese proceso de urbanización de la sociedad. Bien, el rural del 56 básicamente mantiene las condiciones que acaba de relatar Valerio, es decir, lo que pervive es una estructura económica precapitalista. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar nosotros identificamos que hay una ausencia de acumulación de capital propio, lo cual impide, o no da capacidad para transformar el sistema productivo y para desencadenar dinámicas endógenas de industrialización. Por otra parte, como el munifundio era operativo para mantener una situación económica de subsistencia, permitió ir tirando sin hacer cambios. Esta estructura fragmentada de la propiedad, que tenía todo sentido en el sistema socioeconómico cerrado tradicional, sin embargo, va a suponer un obstáculo fundamental para la transformación del sistema productivo gallego en un momento de incipiente globalización de la economía. Por otra parte, este mantenimiento de la estructura socioeconómica precapitalista lo que provoca es que Galicia se mantenga como un espacio periférico con respecto a los espacios centrales del capitalismo, lo cual subordina o hace que los procesos internos estén subordinados a los procesos económicos de estos espacios centrales. Básicamente lo que provoca es que la población gallega sea como mano de obra para estos procesos económicos. De hecho, haciendo como un análisis de la evolución de la población, nos salía que la población en Galicia crece durante el siglo XX básicamente en la década de 1930, después del crack del 29, en finales de la década del 40, principios del 50, después de la Segunda Guerra Mundial, y en la década de los 70, después de la crisis del petróleo, lo cual indica que la población crece en los momentos en que los mercados de trabajo internacionales están cerrados. Y sin embargo, hay una disminución clara en la década de los 60, que es cuando está habiendo los procesos de expansión económica en Centro Europa e incluso en las áreas metropolitanas, en las grandes áreas metropolitanas españolas. Bueno, hay una cifra que también ilustra esto, que es que durante el siglo XX la población de Galicia aumenta un 40% y en el conjunto del Estado lo hacen un 140%. Este proceso de, entre comillas, exportación de mano de obra, lo que va a provocar es un vaciamiento del capital humano con capacidad de transformación en el medio rural. A partir de la década de los 80, con la descentralización política y administrativa del Estado y con la asunción de la autonomía, se da un proceso de lenta convergencia económica
de estancamiento demográfico, de envejecimiento poblacional, terciarización de la economía y urbanización de la sociedad. Bien, este mapa del año 91 nos resume algunos de estos aspectos. La primera imagen nos habla de unos municipios urbanos que alcanzan su máximo poblacional del siglo XX en el último censo y unos espacios rurales que en ese mismo censo están en sus mínimos poblacionales en el conjunto del siglo XX. Bien, estos cambios en la estructura demográfica y económica transcurren en paralelo a una evolución de la legislación urbanística y de la práctica de la planificación. Bien, vamos a tratar de contar la evolución de la legislación en relación a la evolución de la práctica urbanística. Entonces, bueno, la ley del 56, como decíamos antes, se da en un periodo de gran concentración de población en las áreas urbanas, que va a provocar, a su vez, un proceso de ocupación del suelo rural por parte del crecimiento urbano. Para ello, la ley 56, no con esa intención, pero contiene un aprovechamiento tipo, un suelo rústico, de 0,2 metros cúbicos por metro cuadrado, que en el hábitat fragmentado de Galicia va a provocar o va a dar soporte legal al crecimiento urbano mediante vivienda unifamiliar aislada sobre el rural. Bueno, este es un periodo de 20 años hasta la aprobación de la ley del 76, en el que se produce muy poco planeamiento en general y solamente en municipios más o menos urbanos, pero en algunos planes se empiezan a percibir unos primeros intentos bastante intuitivos de identificación de la realidad territorial, ¿no? Tenemos este primero, que es el caso de Noia, que intenta reflejar esos núcleos, incluso haciendo una aproximación inicial a la forma, y en el caso de Bayona, que sin aproximación a la forma, pero sí intenta ir identificando esas realidades en el territorio. Con la ley del 76, que se aprueba en un contexto de cambio político, de crisis económica y de crítica al modelo desarrollista precedente, sobre el medio rural aparece un cambio que se elimina el aprovechamiento tipo de la ley del 56 y se sustituye por un trámite de excepcionalidad en virtud de una supuesta necesidad de ubicación en el medio rural. En la práctica, el trámite de excepcionalidad va a ser un coladero, o sea que va a permitir que la situación anterior se mantenga por unos 10-20 años más. De hecho, lo que habíamos identificado es que solamente son eficaces aquellos planes en el control de esa ocupación en suelo rural, aquellos planes que aumentan el tamaño de la parcela mínima para poder edificar. Por otra parte, un tema interesante y que va a dar pie a que los planificadores puedan reflejar, tengan cierta capacidad para reflejar la estructura del asentamiento, es que se introduce el concepto de consolidación para el suelo urbano, que va a permitir delimitar suelos urbanos discontinuos, y esta característica algunos planificadores la van a utilizar para delimitar estos núcleos rurales como suelo urbano. Vemos que hay algunas planificaciones que ya ajustan las delimitaciones a la forma, con bastante precisión, a la forma de los núcleos. Como es un contexto en el que prácticamente no hay base catastral, lo que algunos planificadores utilizan es esta técnica de utilizar la ortofotografía para poder delimitar en base al parcelar. Bien, en el año 85 se aprueba una ley de adaptación de la ley del suelo del 76 a Galicia, en virtud de las competencias asumidas por la comunidad autónoma. Esta ley va a introducir dos cambios importantes que afectan al medio rural.
La primera es que un suelo no urbanizable se liga a la parcela mínima, a la unidad mínima de cultivo, con lo cual está hablando de una intención de reflejar la realidad productiva de estos asentamientos. Y por otra parte, se reconoce la entidad propia de los núcleos, que sin embargo se van a identificar independientemente de la clasificación del suelo. O sea, se van a poder delimitar núcleos rurales en suelo urbano, en suelo urbanizable o en suelo no urbanizable. Aparecen ya planeamientos como este del Ayuntamiento de Sada, muy atentos a la forma del territorio, muy atentos a la estructura catastral y muy finos en la delimitación, pero va a convivir con otros casos como este en el Ayuntamiento de Sarria, que obvian totalmente la estructura catastral y introducen una delimitación pues bastante burda de la realidad territorial. En el año 97 se aprueba la primera ley del suelo integral propia de Galicia, que va a introducir como cambio fundamental una nueva clase de suelo, que es el suelo de núcleo rural, que va a permitir reflejar e identificar con claridad y darle el tratamiento que le corresponde a esta realidad. Introduce otro cambio importante, que es en el suelo no urbanizable, que recupera la denominación de rústico, se distingue el ordinario y el de especial protección. En el de especial protección va a quedar eliminada la posibilidad de edificar cualquier tipo de uso, y en el común se va a mantener la capacidad edificatoria, pero con la necesidad de un informe y de autorización por parte de la Administración Autonómica, lo cual va a aumentar la capacidad de control de la ocupación de ese suelo. Bueno, vemos que en este caso la delimitación como de suelo núcleo rural permite también diferenciar ordenanzas en función de también la parcela mínima y bueno, este tipo de precisiones que ayudan a gestionar esta realidad. La ley del 2002 de ordenación urbana y protección del medio rural de Galicia, como su propio nombre indica, tiene una voluntad de regular y proteger el medio rural, quizás con un planteamiento demasiado proteccionista. Se prohíbe la vivienda unifamiliar aislada en rústico directamente, o sea, se elimina la excepcionalidad, y se mantiene la clase de suelo de núcleo rural de la ley anterior, pero introduciendo un criterio geométrico de delimitación de los núcleos basado en el reconocimiento de aquellas edificaciones existentes antes de 1956. De hecho, la propia ley va a diferenciar dos ordenanzas, la de núcleo tradicional y la de área de expansión, que en realidad nosotros interpretamos que es una aplicación del esquema mental del suelo urbano, o sea, urbano urbanizable, a la realidad del medio rural. En esta ley hay una cuestión también muy trascendental, que es que en el espacio delimitado como suelo de núcleo rural solo se permite la actividad de vivienda, y la actividad productiva se obliga a colocarla en suelo rústico, la actividad productiva vinculada al primario. Bien, esta ley se modifica en el 2010, básicamente se mantienen los criterios principales, con una modificación que es: no pesa tanto a la hora de delimitar el criterio de distancias, el criterio geométrico, sino el criterio de consolidación. Y eso lo que va a permitir es que las delimitaciones sean más precisas. De hecho, van a salir este tipo de delimitaciones más fragmentadas, con distintas piezas, en función de la complejidad de cada núcleo. Y se mantiene el esquema de núcleo histórico tradicional,
pero se sustituye el concepto de área de expansión por el concepto de núcleo común, porque bueno, lo que dice la exposición de motivos de esta ley es que lo que intenta es no basarse tanto en el asentamiento tradicional, sino en la realidad contemporánea del asentamiento. Bueno, y ahora, ¿qué pasa en la realidad construida, ¿no? ¿Cómo se plasma esto? Simplemente hacer un pequeño inciso, un apunte sobre la demografía. Los procesos en las zonas rurales no van en paralelo a las zonas urbanas. Esas llegadas de migrantes, tanto en principios de siglo como en las épocas de, digamos, de cerrazón de los mercados internacionales, sí generan implantaciones en las zonas rurales, implantaciones además con nuevos usos, nuevas relaciones con el territorio, a veces sin relación con el territorio, de casi los, digamos, más urbanos, pero eso no impide que haya una decadencia demográfica tremenda desde el pico, más o menos en torno a los años 50, de la mayoría de las zonas rurales hasta la actualidad. Estamos hablando de bajar a un 60, un 70, un 80% de la población. Vale, entonces, estas nuevas formas, más la suma de las anteriores, vamos a intentar empaquetarlas todas en qué tipo de habitante nos encontramos ahí. Partimos un poco de esa idea inicial de habitar y producir, al que le hemos puesto una tercera pata, que es que esa producción tenga vinculación con el territorio. Es decir, empiezan a aparecer nuevas maneras de generar economía, de sustento para esa unidad familiar. Entonces vemos que hay una disociación entre el producir vinculado a, es decir, primarios de todo tipo, y otro tipo de producciones. A partir de esa tríada, digamos, hacemos una matriz y en los cruces nos salen más o menos estos casos que nos creemos, ¿no?, que nos podemos encontrar en el rural gallego. Empezamos por el productor. El productor es digamos, la mutación del habitante tradicional, vinculado al primario, con varios espacios productivos, peso de la vivienda todavía, de cierta manera, en la producción, y una vinculación territorial muy clara. Habita, produce y transforma el medio. Una vinculación absoluta. El jubilado, digamos, que es el productor que ya ha cerrado su ciclo económico, tiene un sustento y su capacidad de acción en el territorio disminuye. Mantiene una transformación porque es su manera de vivir y su profesión y su placer y su hobby y su manera de entender el mundo, entonces sí tiene una trascendencia territorial, pero evidentemente su impacto en el medio baja. Esto nos va a ayudar a aparecer zonas en desuso y demás. El híbrido es un productor que tiene un income económico de otra actividad. Una parte de la unidad familiar trabaja fuera, trabaja en otra cosa y trae parte de la economía, parte del sustento. Eso también nos está hablando de que en muchos casos el primario no está siendo suficiente. Me voy a saltar un momento temporal, vamos a ir al no agrario. El no agrario también habita en la zona rural, pero ya no tiene trascendencia territorial. Pues tiene un taller, tiene un lugar de servicios, tiene una pequeña industria, muchas veces también vinculadas a la propia vivienda, pero no necesariamente, realiza otra actividad. El temporal es aquel que tiene cierta vinculación con el medio, posiblemente haya sido habitante de él, pero ya no reside allí, se ha ido en busca de servicios o de trabajo, pero sí que tiene una cierta vinculación y va con frecuencia. No lo queremos vincular vacacional porque tiene un nivel de vinculación mucho más alto. El suburbano es aquel que se coloca de una manera completamente descontextualizada, normalmente en entornos de las periferias de las ciudades o de ciertas villas o núcleos de entidad y que aprovechan a lo mejor la mera tenencia de una parcela o una oportunidad con cierta accesibilidad. Y el vacacional, que tenemos dos tipos. Aquel que es heredero de alguna de esas estructuras vivideras y pasa ciertas épocas del año sin ningún tipo de trascendencia territorial, y los temas ya del turismo más bien vinculados a zonas de costa, casi siempre. ¿Cómo es esa tipología? Nos interesa porque seguimos hablando de esa familia como unidad productiva. Partimos de la idea de la vivienda vernácula. Producción y habitación están concentrados dentro de la unidad habitacional, mucha gente viviendo dentro de ese espacio, procesos productivos que se dan dentro de una vivienda pequeña, con esa pequeña zona de cultivo anexa y con las zonas de trabajo distribuidas en la parroquia. Vivienda arcaica es una evolución inmediata de esta. Vive un poco, en principio, menos gente, a veces ya cambia su posición, o sea, en algunos casos se acerca a la carretera principal, ya descolgada del núcleo, pero a veces vinculada a las zonas de labor, y tiene una condición mixta. Pertenece al espacio productivo, pero a veces incluye o una segunda actividad o una vinculación con la ciudad.
tamén sigue sendo unha vivienda pequeña e de pouco porte, e aparecen ya arquitecturas adjetivas ou anexas para el tema de animales, sobre todo. Quizá el gran logro, ¿no? Aquí los animales salen de la vivienda. Vivienda rupturista, estamos ya en una época más posterior, cerca de los 70, hay un incremento del poder adquisitivo, hay una mayor complejidad en la pieza. Aquel que está vinculado a la producción, que son la mayoría de los que presentan esta tipología, extruye con fuerza la planta baja y se colocan elementos de producción muy fuertes. Vemos que todavía hay esa vinculación entre producción y habitación, pero en muchos casos la vivienda se traslada a las zonas de labor. Sobre todo si hay procesos de concentración parcelaria similar en los que ya la posibilidad de colocar esa vivienda vinculada a la producción nos abre la puerta a ello. La cantidad de arquitecturas vinculadas a la vivienda para usos productivos crece y además crecen en tamaño. Y por otro lado, en las tipologías que nos encontramos, la involucionista, que es aquel que se coloca en el campo con esta idea de country living, ¿no? de coge elementos lingüísticos, roba un capitel de un sitio, coge un hórreo, lo pone allí al lado de la piscina, el garaje, bueno, aprovecha pues, o la accesibilidad o una tenencia en una parcela y se monta allí su pequeña urbanización sin ninguna vinculación territorial y sin ninguna vinculación productiva. La casa suele tener unas dimensiones grandes, pero pocos habitantes en su interior. Vale, un poco con estos elementos de juego hemos intentado hacer una especie de diagnóstico de cómo está el rural a día de hoy. Y nos hemos encontrado tres dinámicas principales. Las vamos a ejemplificar en tres núcleos. Una dinámica suburbana, una dinámica, digamos, de abandono, de fosilización y una dinámica con cierto nivel de producción a día de hoy. Esto es en la periferia de Vigo, Pochiños, uno de los posibles topónimos de la zona. Vemos como hay un peso de la vivienda unifamiliar muy grande, hay una atomización muy fuerte, posiblemente vinculada a ese aprovechamiento tipo que se hablaba, en el que más o menos todo el mundo tenía una parcela y iba ubicando por ahí como podía. Vemos que ya en los años 80, la foto del Boro de Costas del 84, creo, ya hay una presencia fuerte de estas realidades. Si nos vamos al 56 somos capaces de reconocer los orígenes, ¿no? esos asentamientos rurales con sus zonas de labor, que ahora mismo, pues, por ejemplo, esas terrazas sirven para que todos los chalés tengan vistas al mar. Hay una transposición directa de la parcela de labor a parcela vividera, como lo podemos ver aquí. ¿Qué nos encontramos? Pues un poco de todo. Pequeñas urbanizaciones, restos de rural, tipologías de carretera. Es un mix sobre una malla completamente rural. No se ha transformado el soporte, pero sí los contenidos. Cobrelo, zona de montaña, oriental, prácticamente no se ve el núcleo. Ya estamos hablando de una situación de un núcleo muy abigarrado, muy fuerte. Su situación es de absoluto abandono. Hay dos personas censadas. Hay un vecino y el otro que es un ferreiro, está por allí. Vemos que la imagen es la misma, ¿no? Vemos el 56, el 84, 56, no hay diferencia. No ha habido ninguna mutación física, pero los contenidos han cambiado por completo. Básicamente esta sería la zona de asentamiento, ese gran open field, digamos, de zona de labor, lo poco que permitía esta zona, y algunas otras pequeñas que pueden ser complementarias. La foto actual es igual, y la realidad es esta. Muy bonito, es la foto, ¿no? Esto es el rural y lo dejamos ahí. Aquí no pasa nada, simplemente hay estructuras habitacionales que están mantenidas o no y un espacio en desuso. El caso de dinámica intermedia, esto es en Sarria, San Salvador do Mato, un sitio en el que había una concentración parcelaria y una reconfiguración del espacio de labor. En el 56 la vemos, que estos serían los espacios ¿ves? Aquí esta es la reconstrucción de la estructura productiva. Vemos que no se asemejan demasiado a las edades que reconoce el planeamiento. Estos serían los espacios de núcleo. Tendríamos los espacios de cortiñas que decíamos asociados, las grandes zonas de árboles y las zonas de monte y prado y pasto en los bordes para alimentación de animales, aprovechando el curso de agua siempre necesario. Entonces, sobre esto se impone esta concentración parcelaria, aprovechando la traza de la vía del tren que ya recorría, ¿no? Para lanzar esa malla, y hay un proceso de borrado de lo previo, una reasignación parcelaria.
En cuanto al asentamiento, año 56 partimos de 260 habitantes en la parroquia. A día de hoy tenemos 69. Sin embargo, el 40% de la edificación es posterior al 56. Especialmente el 30% de la edificación uso vivienda es posterior al año 80, cuando ya estábamos por debajo de los 90 habitantes. Es decir, la gente que se queda ahí debido a que hay cierta actividad económica transforma todo su espacio habitacional en una parte importante. Seguimos generando cajas, pero no hay crecimiento. En cuanto a la tipología, entendemos que cuesta verlo, lo sentimos un poco, pero intentábamos tener la parroquia incluida siempre. Vemos en blanco, levemente, lo que son los núcleos tradicionales, que es las zonas en las que se aloja la vivienda vernácula. Y vemos como las otras tipologías de vivienda se distribuyen en la parroquia con otros órdenes. No hay una lógica muy clara, a veces buscan accesibilidad, a veces simplemente la tenencia, y vemos como en algunos casos incluso se segrega espacio de la propia producción, a pesar de la concentración parcelaria, para colocar la vivienda. Hemos intentado asimilar por tipología y un poco de conocimiento de la zona qué tipo de contenido social hay en cada una de ellas. Vemos que las zonas más centrales en los núcleos están utilizadas por jubilados. Este núcleo está completamente abandonado, es el núcleo histórico principal, digamos, el que contiene la iglesia parroquial. Y vemos que además el peso de las arquitecturas de producción ha sido muy grande. Se ven en verde, aquí las vemos más claras, en el que intentamos vincular aquí vivienda y producción. Vemos que hay muchas viviendas verde oscuro con su zona de producción verde claro. Los amarillos, que se ven levemente, son productores que tienen otro incoming exterior, pero también tienen arquitecturas adjetivas. Por tanto, vemos que el peso de la edificación se desarrolla sobre todo en la parte productiva. Esa vinculación habitación-producción no nos está quedando nada clara ahora mismo. Sí hay una cosa que queremos dejar clara. Todavía hay un entendimiento expansivo del habitar allí. Todas estas construcciones son de una familia que vivía en esta casa. Para continuar su estancia allí, construye esta, en la parcela anexa, posiblemente una de las zonas de labor que la pierde, mantiene una pequeña zona de cortiña para tener esa huerta, tiene sus prados y pastos al otro lado del camino y tiene sus naves para la actividad que desarrollará en una de las parcelas de la concentración parcelaria. Esto es a día de hoy. Esa idea de multilugar sigue vigente. No está claro que planeamiento lo esté entendiendo así. Nos vamos a encontrar un poco esas tipologías que hablábamos. La nave, ya el que tiene la producción completamente desvinculada, arquitecturas que alojaban un espacio de comercio similar en planta baja, de las adjetivas, modos de producción, tamaño y dimensión alejados de esa parcela que una persona puede trabajar en un día. Ha habido un cierto cambio en el modelo productivo. Cercos y cierres de viviendas impropios al final casi siempre pues, un coche con matrícula de Madrid o Barcelona que viene 2 meses y monta su espacio. Pues aquel que pierde también toda la vinculación también lingüística y política con la zona, ¿no? Un poco de todo. En resumen, el tipo de habitante dominante, a pesar de que hay dinámica de actividad, es el jubilado. 21 de las 69 viviendas están ocupadas por jubilados. Productores 17, suburbanos 13. Es decir, el suburbano, por la proximidad de un centro de servicios, está teniendo peso. Y el productor lo intenta, sigue ahí y se mantiene. Vemos que casi hay tantas viviendas vacías, hay 10 con respecto a viviendas de productores. En total tenemos 69 espacios de vivienda para 69 habitantes, ratios bastante bien, 1 a 1. Y en cuanto a edificaciones de uso no residencial, vemos que tenemos 65 de las 90 y poco que tenemos son de uso agrario. Otros usos, que suelen ser almacenes, 18, y usos que sean secundario y terciario, solo 2. Es decir, la transformación del modelo productivo es inexistente. Además, la que es industrial en este caso es una que sería una vinculación clara al primario. Por tanto, vemos que la vinculación entre habitar y producir está rota. La producción se desliga ya del espacio vividero, pero está próximo. Y la parroquia ya no funciona como unidad completa y autárquica. Evidentemente no hay servicios, no hay prácticamente lugar de trabajo,
Por tanto, esto es posible cuando hay cerca un núcleo de servicios o una ciudad. Es parte de esos planteamientos previos que vemos que hay una quiebra. Bien, bueno, a modo de conclusiones, provisionales, bueno, eso, resumiendo, hemos identificado tres dinámicas claramente diferenciadas: de urbanización, de abandono y de mantenimiento con transformación de un cierto carácter productivo. Claro, estas son tres realidades que tienden a generar, o sea, tres dinámicas que tienden a generar realidades muy distintas, ¿no? Sin embargo, la ley tiene un tratamiento muy homogenizador de estos espacios. Entendemos que la evolución legislativa que se ha ido produciendo se ha ido ajustando a la realidad del asentamiento y ha sido progresivamente útil para controlar la ocupación conviviendo unifamiliar en el suelo rural, lo cual ha funcionado bien en espacios metropolitanos, pero sin embargo ha generado problemáticas importantes en los espacios que mantenían una cierta tensión productiva. En el fondo, la aplicación de la ley va a generalizar un modelo de segregación de usos, lo que hablábamos antes, la separación de la vivienda y del espacio productivo, que nosotros identificamos en realidad como una especie de zoning rural. Por otra parte, la resultante de una combinación de crisis demográfica en el rural con la superposición de nuevos modos de vida que renuncian a la actividad productiva, abandonan la actividad productiva, termina convirtiendo a estas delimitaciones de núcleo en lo que llamamos mapas del descarte, porque establece una diferencia entre unas parcelas que mantienen la expectativa de ocupación por la edificación, que es la que las puede hacer atractivas desde los ojos de estos nuevos modos de vida, y unas parcelas que solamente van a tener la posibilidad de tener un uso productivo y por tanto estos nuevos modos de vida las descartan. Por otra parte, la tendencia al individualismo de estos nuevos modos provoca un debilitamiento de las estructuras socioeconómicas comunitarias, la parroquia, que desde nuestro punto de vista plantean el interrogante de si la parroquia puede ser o puede funcionar como ese condensador social que era, desde el punto de vista de cómo podemos estructurar para el futuro estos territorios. Y para finalizar, esta imagen de hace un año más o menos en el centro de Coruña, que es bastante significativa de la distancia existente entre la visión que tiene la administración de estos espacios y las realidades que acabamos de describir. Y lo que nosotros entendemos es que esta distancia dificulta enormemente el planteamiento de estrategias serias de activación de estos espacios. Nada más y muchas gracias.